Siempre en la Argentina y también en Salta aparecen indicadores que son altamente preocupantes. Esos indicadores que son a modo de orientación, saber cómo estamos, es cuando como una persona cuando va al médico, lo primero que hace el médico le dice, bueno, vamos a hacer un chequeo y te pide los análisis para saber en qué estado está tu orina, tu sangre y demás, ¿no? Bueno, lo mismo se hace acá para tener una radiografía, para ver cómo está funcionando la provincia en base a los índices, y eso marca no solamente cómo está, sino cómo ha venido funcionando el gobierno como el motor en la administración de una provincia. Así se comprueba que la pobreza y la indigencia que se registra en Salta y el NOA es uno de los problemas centrales que tienen que ser abordados siempre, en cualquier época y en cualquier año, con mayor razón en esta pandemia que nos ha empobrecido aún mayormente que años anteriores. Hay un informe que ha sido publicado por la Fundación Mediterránea, donde dice que la tasa de pobreza por personas de Salta, registrada para el segundo semestre, del año 2020, fue del 41,7%. Tomá nota. Tasa de pobreza por personas de Salta registrada para el segundo semestre del año 2020 fue del 41,7%. El porcentaje de personas bajo la línea de indigencia pasó del 7,9% al 10,3%. Entre el segundo semestre del año 2009 y el año pasado del 2020. Estos son los datos, son los análisis. Ahora tenemos que ver por qué razón estamos en esta situación. El doctor Lucas da Pena es economista jefe del IERAL y representante también del IERAL NOA de la Fundación Mediterránea. Así que vamos a hablar con él. Doctor da Pena, Jorge Calvo lo saluda, buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Un saludo a usted, al piso y a toda la audiencia. Muchas gracias. ¿Cómo podemos interpretar estos datos que acabo de dar? Y primero me gustaría además que los corrobore usted con la realidad y con el trabajo que ustedes mismos han concluido, ¿verdad? Sí, bueno, justamente como usted dice, Jorge, más o menos el número, entre el 40 y 45% de los salteños son pobres, y ahora el número difícil es que 1 de cada 10 salteños no le alcanza para comer. Así que realmente es chocante, y como siempre decimos, ¿no? Esto haciendo el análisis sobre la zona más rica de la provincia, que es la Macro Salta, que es la que mide el INDEC. Entonces, Salta Capital, Vaqueros, La Caldera, San Lorenzo, Cerrillos, resulta que más de 4 personas, o sea, de cada 10 son pobres y 1 de cada 10 no le alcanza para comer, ¿no? Ajá. Así que, sí. Bueno, eso es sumamente... Los números son así, lamentablemente son así. Y ahora, ¿por qué son así? Esa sería la historia, ¿no? Saber por qué razón estamos como estamos. ¿Por qué en lugar de mejorar hemos empeorado? Alguno me dirá, che, pero no seas tonto. ¿No te diste cuenta que tuvimos una pandemia, que estamos en la pandemia, que eso destruyó el Producto Bruto Interno de la Argentina, hizo que bajase un 10%, que si la nación baja, también la provincia lo hace, que los índices de Salta nunca han sido los mejores? Hay miles de cosas que se pueden decir, pero quisiésemos conocer, según su interpretación, ¿a qué obedecen estas situaciones? Sí, nosotros tenemos nuestros propios problemas y aparte se le sumó la pandemia del año pasado. Esa sería la forma de explicarlo. Salta siempre ha tenido, o sea, tiene una inflación mayor a la media nacional, tiene ingresos medios menores a la media nacional, tiene una estructura económica que no está muy desarrollada. Es decir, haciéndolo corto, tenemos nuestros propios problemas y ahí va algo que alguna vez hablamos. O sea, ¿por qué otras provincias están mejor que nosotros? Esa sería la pregunta, ¿no? Bueno, ¿sabe por qué le pregunto eso, doctor da Pena? Sí. Y eso también se debe preguntar mucho a la gente. A ver, no nos estamos comparando con el cinturón industrial de Buenos Aires, ni con las provincias centrales, Córdoba, Santa Fe, Mendoza. No. Nos estamos comparando con el NOA y dentro del NOA somos los peores. O sea, ¿cómo puedo pretender que Jujuy esté mejor que nosotros? Que Catamarca, que es más chica, está mejor que nosotros. Tucumán. Santiago. Bueno, Tucumán, ya perdí la esperanza con Tucumán, pero bueno, ¿por qué razón estamos en ese estado?
Y porque, a ver, si vamos a hablar sinceramente, es porque hicieron las cosas mejor en esas otras provincias que nosotros. Ahí está la razón. Tengo que serle sumamente sincero. Uh-huh. Le amplío un poquito el análisis que usted hizo. El NOA está peor que el resto del país. Y dentro del NOA, nosotros somos de los peorcitos comparándonos con las otras provincias, tal como usted dijo. ¿Por qué? Y bueno, esto es una cuestión de gestión. O sea, le voy a decir echar culpa a este gobierno, al anterior, al que sea, o sea, para que la gente sepa de que otras provincias hacen las cosas mejor que nosotros y que por eso ellos están mejores. Y tal como lo dijo Jorge, ni siquiera hace falta que nos comparemos con Cava, es decir, con Ciudad de Buenos Aires, con Córdoba, con Mendoza, con Santa Fe o con Entre Ríos. Directamente nos comparemos con nuestros vecinos, ¿no? Con las provincias del NOA, y sí, nosotros salimos perdiendo, ¿no? Comparándonos con las provincias del NOA. Así que incluso en la zona geográfica o geoeconómica que es similar, nosotros salimos perdiendo. Así que, si usted me pregunta cuál es la causa, es porque las otras provincias hicieron las cosas mejor que nosotros. Uh-huh. Ahora sería muy importante que todas estas cosas las vayan detectando los gobiernos de turno, anoten y vean cómo se puede suplir las deficiencias o corregir las ineficiencias. Porque si no vamos a seguir en una, ¿qué le puedo decir?, debacle que nos está llevando a ser los peores no solamente de la región, sino de la Argentina. Los índices, no me interesa mucho a mí ser el mejor, pero sí me interesa que la gente tenga dignidad, que pueda comer, que pueda alcanzarle el salario, que podamos trabajar todos. O sea, no se está pidiendo cosas extraordinarias, ¿no? No me estoy diciendo, no, me quiero ir a la Costa Azul a veranear. No, estamos hablando de la gente, lo que tiene que hacer, cosas esenciales para poder subsistir. Ya no estamos hablando de una economía fantástica, sino una de subsistencia, y eso es lo terrible. Acá no podemos pensar en algo mejor, ¿no? Pero ¿por qué siguen los mismos de siempre? Y no hablemos de cargos eleccionarios, hablemos de funcionarios de gestión, ¿entiendes? Entonces sí. Usted dice, Jorge, con toda la razón del mundo, ¿por qué no toman nota? Y bueno, ¿por qué no tomaron nota en los últimos 5 años, en el último año, en los últimos 10 años, en los últimos 15 años? Si en definitiva, disculpe que sea tan chocante, capaz que a la gente no le gusta, pero ¿por qué siguen los mismos funcionarios de hace 15 años, de hace 20 años? Si ya probamos con esto y no funciona. Entonces, cada vez tenemos más pobres, cada vez tenemos más indigentes, cada vez quedamos más al último en la tabla de posiciones de provincias de la Argentina. Y no estamos hablando acá del gobierno nacional, que también tiene sus errores, totalmente apolíticos, sea del signo político que sea. Pero en el campeonato, discúlpenme la metáfora futbolística, que estamos jugando todas las provincias con las mismas reglas, es decir, con inflación, con esto y con otro, nosotros estamos en los últimos lugares. ¿Y por qué? Que se lo pregunte la gente. ¿Por qué? Si siguen estando siempre los mismos, ¿o no? Y no hablo de cargos eleccionarios, ¿no? Que yo le escucho a usted y comparto plenamente todo esto de la reforma que dice, pero hablo de los cargos de gestión. Totalmente de acuerdo, doctor Dapena. Lamentablemente el diagnóstico siempre tiene que ser preciso. El diagnóstico, cuanto más preciso es, seguramente la terapia también va a ser la mejor. Entonces nosotros tenemos que identificar claramente cuáles son los problemas, analizar esa realidad y proponer cuáles pueden ser las decisiones que se tengan que tomar para modificarla. Bueno, la Argentina, o Salta en particular, ha venido a los tumbos se ha dormido durante un gobierno, 12 años del gobierno de Urtubey. El último periodo de Romero tampoco fue bueno. Y ahora estamos en un periodo donde se repiten muchos funcionarios que ya fracasaron en gestiones anteriores. Entonces seguimos además haciendo la mismo tipo de política de antes. Entonces no se corrigen esas cosas. Hay como un envión que te lleva. ¿Cómo? Disculpe, Jorge, que lo interrumpa, pero el diagnóstico está claro. Ahora, ¿por qué no hacen algo? Y ahí viene una palabra que es también muy chocante. Y porque hay una franja de gobierno que es conservadora, en el sentido de que así las cosas, al menos para ellos, están bien. Claro. Pero es fuerte lo que uno dice, pero bueno, es así. No, pero a la gente el problema es que el resto de los salteños, a ver, ¿cómo puede ser que cada vez haya más pobres?
y de vuelta, no porque el gobierno nacional, no porque la pandemia mundial, no porque el imperio galáctico, no. ¿Cómo puede ser que haya provincias que antes, históricamente, hace 50 años, hayan estado más abajo que nosotros en condiciones de desarrollo socioeconómico y ahora nos han pasado todas? O sea, nos han pasado, quiero decir que ellas están mejores que nosotros a nivel de indicadores. Y no nos olvidemos que atrás de los indicadores está la gente. No es que atrás del indicador es un número estadístico, está la gente. Uno de cada 10 salteños no le alcanza para comer en la zona más rica de la provincia. Y entre 4 y 5 salteños son pobres. Así que si juntamos 10 personas, hay 4, entre 4 y 5, que son pobres. Es decir, no les alcanza para cubrir sus necesidades alimentarias, de vestimenta, de vida diaria, no les alcanza. Claro, si juntamos pero 10 personas, hay una que no le alcanza para comer. Claro. Pero si usted le dice eso y lo tendría acá sentado al gobernador Sáenz, él le diría, bueno, Jorge, yo no manejo la macroeconomía. La fábrica de pobres no soy yo, ni es el gobierno. La fábrica de pobres es la inflación que la maneja la macroeconomía de la nación. Nosotros simplemente hacemos como provincianos lo que podemos, luchamos todos los días contra la pobreza, el hambre. Y hay una cuestión cultural que tiene que ver... Jorge, disculpe, sí. le interrumpo con Dígame. una cosa, pero hace Dígame. 15, 20 años que vienen haciendo lo que podemos. Sí, por eso le digo, eso es lo que le diría. Es como usted dice, Sí. no funcionó. Lo que se está haciendo no funcionó. ¿Por qué no probamos cambiando? O siendo un poco más atrevidos en la gestión. Atrevidos de ir. No nos fijemos tanto que las cuentas nos den, porque con 41, 42% pobre, no hay cuenta que dé. O sea, no es un mérito decir, no, tenemos un presupuesto equilibrado. Pero ahí hay otro tema que también, por eso le decíamos, usted me decía, bueno, culturalmente tal vez la gente es más conservadora, esto y el otro. Pero creo que hay... No la gente, perdón. Los gobiernos. Cierta franja de funcionarios. Claro, bueno. Ahora hay otro tema que yo veo que lo presentan en la Argentina, los gobiernos, los políticos, como un gran triunfo. Lanzamos un plan para dar de comer a tanta gente. Ahora la AUH va a tener 1 millón más de jóvenes. Ese es el gobierno, ampliación de derechos, esto y el otro. Lo que me están comunicando en realidad es que cada vez hay más pobres que necesitan ese tipo de asistencia. Y eso no es para festejar, es para ponerse a llorar y a trabajar el doble o el triple. Un país no debería necesitar esa asistencia estatal que después se transforma en clientelismo político. Entonces, todo acá rema en contrario de lo que debería ser. Primero tenemos una inflación altísima, que es muy probable que lleguemos a un fenómeno que se dio en algún momento en la Argentina, que es la desmonetarización, donde ya el peso prácticamente no tiene valor. Tenemos un gobierno ineficiente en la toma de decisiones, y como si ese problema fuese poco, tenemos que agregar la coyuntura dificilísima de la pandemia, que evidentemente es una gran restricción hacia la producción y demás. Ahora, ¿cómo hacemos como para contrarrestar esos factores negativos si hay gobiernos que siguen haciendo el populismo, creen que el asistencialismo por el asistencialismo mismo, nadie quiere perder un voto, ¿se da cuenta? Entonces dicen, bueno, lejos de crear buenas fuentes de trabajo, generar que la parte productiva de la Argentina empiece a provocar y a producir puestos de trabajo genuinos, nosotros los atacamos. Le doy un ejemplo, y eso se lo comento a la gente. Los commodities hoy en el mundo tienen un precio altísimo. $608 vale la tonelada de soja. Todo el mundo sabe lo que pasó en el primer gobierno kirchnerista, que fue el famoso viento de cola, que hizo que la economía creciese. Y como digo yo, la economía creció en aquella época, no por Kirchner, sino a pesar de Kirchner, ¿no? Bueno, ahora tenemos a $608 la tonelada de soja, también tenemos, bueno, el maíz, el poroto, todo subió. De los $608, ¿sabe cuánto recibe el productor argentino? $212. En Uruguay, 555. En Brasil se quedan con 542 o 546. Acá recibe el productor $252. Entonces, ¿cómo
¿Cómo se interpreta eso? Esas son las grandes falencias que tiene un gobierno para no crear fuentes de trabajo. Y algunos me dirán, no, pero la soja no da fuente de trabajo. Un tipo te emplean por hectárea de soja. Entonces, pero no se olvidan de los puestos indirectos, de todo lo que significa la maquinaria agropecuaria en producción y en funcionamiento, ¿no? Toda actividad laboral da fuente de trabajo. Así que mientras más cosas tengamos, mientras más actividades haya, mientras más sectores económicos tengamos, mejor. Algunos darán más fuente de trabajo, otros darán menos. Pero cualquier economía anda bien cuando tiene sectores económicamente genuinos, es decir, que están trabajando, que agregan valor y que eso de una u otra manera termina generando un efecto multiplicador, más allá de los puestos indirectos, como usted dice, Jorge. También el efecto multiplicador es que eso puede potenciar la construcción. El efecto multiplicador es que eso puede potenciar dentro de la construcción todo el tema de albañilería, de corralón. Podemos nombrar el turismo, podemos nombrar un montón. Así que todo lo que sea, a ver, ¿cómo es la forma de salir generando desarrollo económico que genere empleo? Esa es la forma. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Usted lo dijo, hay mucha ayuda social, capaz que ese lo quieren mostrar como un mérito de una capacidad de respuesta ante una situación de pandemia. Bueno, bienvenido sea, pero tratemos de que a Salta le llegue la mayor cantidad posible de esa ayuda social. Y por otro lado, la forma de empezar a generar empleo es empezar a ver, hagamos una revisión, una reforma fiscal, revisión y reforma fiscal provincial. ¿Por qué no? Fiscal y municipal, como para empezar a dejar de cobrar algunos impuestos que realmente no aportan nada a las arcas provinciales o municipales y le complican la vida a la gente. Es decir, hay muchas cosas que se pueden ir haciendo. La cosa es que, bueno, que hay que animarse. Bueno, pero no se olvide que acá en la Argentina hay 272 diputados que están pensando las 24 horas del día cómo le van a arrancar un impuesto más, porque no se les cae una idea. Entonces lo más productivo es arrancar o imponer un impuesto a la gente. Después tiene 72 senadores que están pensando lo mismo. Y acá en la provincia, ya lo dijo en algún momento algún ministro en una charla conmigo, también hay 60 diputados que están pensando cómo imponerle o grabarlo al Estado, y el Estado tiene que responder. Por eso van a la gente a endeudarse. Porque dicen, bueno, si tengo tanta demanda que quiero que sea gratis el colectivo, que aquel también quiere gratis aquello, aquel gratis el otro. Cada día fabricamos más pobres y el Estado no da abasto. Entonces hay una pequeña porción de gente que es la que está produciendo todavía, sobre la cual recae el peso de la manutención del resto, porque el Estado la única fuente de financiamiento que tiene es el cobro de los impuestos. Entonces estamos en ese gravísimo problema. Por eso la Argentina es deficitaria, por eso Salta es deficitaria. Entonces, no sé si hay un remedio para una cultura que supimos construir desde hace más de 80 años. Además, el dirigismo inflacionario, que tiene íntima relación con esto. Cuando no le alcanza al Estado, ¿qué hace? Fabrica la plata o se presta la plata afuera, y eso hay que pagar, y por eso somos siempre pobres. Después financiar la política es el otro tema. Después financiar la corrupción es el otro tema. Entonces, nunca la Argentina puede salir, ese es el tema, para trazar una radiografía. Por ahí lo que usted dice no es antipático, porque a la gente le tiene que interesar la verdad, que alguien alguna vez le diga verdades. Entonces, para mentir estamos todos los políticos, la gente que quiere, que viene, pero para decir verdades hay poca gente, entonces hay que aprovecharla. Totalmente de acuerdo con usted, Jorge, totalmente de acuerdo. Y bueno, para que se sepa, lo que podemos hacer es, como usted dijo, ¿cómo empezamos esta charla? Haciendo un diagnóstico de cómo está la situación socioeconómica hoy en la provincia, obviamente, con un montón de condimentos nacionales. Los diagnósticos están. Ahora estaría bueno empezar a ver cómo se ataca, ¿no? Cómo se ataca esa problemática que termina mostrándose de vuelta. Si usted me dice, dame 3 números para evaluar la economía, los 3 números serían empleo, pobreza e indigencia, nada más. Con esos números, miren, y no estamos hablando de PBI, de PBG, de agregados monetarios, de nada. Empleo, pobreza y por último indigencia. Con esos 3 números
que son el resultado, porque si hay empleo es porque se generó empleo. Si disminuye la pobreza es porque se tomaron medidas para que disminuya la pobreza. Nosotros estamos viendo los números que ya son un resultado, una consecuencia. Bueno, vamos a ver qué es lo que se hace, ¿no? Y cómo sigue. Bueno, terminamos con el tema y quiero preguntar una cosa de actualidad que seguramente usted, que es un hombre pensante y que además fue el presidente del Consejo Económico y Social, donde barajaba todas las inquietudes de la gente y que además el Consejo en su momento operaba como un orientador de políticas y demás. Vio que estamos viviendo en Salta un momento epidemiológico y sanitario complicado. En el país se habla de la segunda ola y ya de hecho estamos en la segunda ola, no es que se habla. Esa es una realidad que nadie la puede negar, que puede acentuarse aún más con mayor virulencia con el correr de los días, la baja de las temperaturas y demás. ¿Qué cree usted que hubiese opinado el Consejo Económico y Social sobre la realización del desfile de Güemes el día 17 de junio? Mire, no me quiero meter en el tema porque no estoy ahí, no quiero generar incomodidad ni a los consejeros ni a la nueva presidenta. Yo creo que eso podría ser una pregunta dirigida a ellos, ¿no? Sinceramente, disculpe que... No, le entiendo, ¿cómo no? Pero debe tener una opinión personal. No, mire, yo a lo que sí voy es a otra cosa, ¿no? Ahí me preguntaron la otra vez, ayer estaba en una charla en la CGT, hablando con secretarios generales de, creo que eran 15 sindicatos, y bueno, y con el secretario general de acá de Salta, ¿no? Y ellos me decían, y bueno, pero ¿qué pasa si nos empiezan a decir que hay que cerrar? O sea, ¿cuáles serían los últimos sectores a cerrar? Y va en línea con lo que usted me pregunta, pero yo le digo cómo lo plantea ahí. A ver, la antinomia esa, salud, economía, no existe más en el mundo, no existe más. Todos saben que las dos cosas van de la mano, la salud y la economía. Ahora, bueno, si usted me pregunta cuáles son los sectores a los que nunca habría que restringir, yo le digo dos cosas. La primera es que como que me pregunte a quién subimos en los botes del Titanic. O sea, hagamos una cosa, vamos un paso para atrás y tratemos de que no llegue el Titanic a chocar. Entonces, estamos en una situación, como usted ha describido perfecto, a nivel sanitario, de pandemia, con un invierno que está empezando, realmente complicada en eso. Ahora, bueno, la mejor forma, todo el mundo sabe que hay 4 cosas que hay que cumplir, que es distanciamiento, barbijo, higiene y creo que ambiente ventilado. Y es tan simple como eso y la gente no lo cumple. Entonces después, o sea, no lleguemos a la situación en la cual decimos quiénes se tienen que subir al bote del Titanic. O sea, que es decir, qué sectores son esenciales. Porque en la casa de cada uno de los salteños, el que trabaja es esencial. Es esencial. O sea, ¿por qué es esencial? Porque dependen de él para vivir. Entonces, no lleguemos a esa situación y vamos un poco para atrás. Yendo en línea con lo que usted me dice de este evento, de este acto, ¿no? Entonces, vamos un paso para atrás y nos tratemos de que se cumplan. Bueno, pero ¿cómo se cumple? La gente no cumple. Bueno, la multemos a la gente. Bueno, pero no sabe. Bueno, la concienticemos. Pero la concientización tiene que ser más que un ministro tuiteando que nos cuidemos. Tiene que haber una concientización mucho más efectiva de que sepamos que si no nos cuidamos, no hay botes para todos. Es decir, van a tener que empezar a cerrar sectores o se va a complicar la economía y siempre termina cayendo gente. Y no nos olvidemos que cualquier trabajador es esencial para su familia. Cualquier trabajador es esencial para su familia porque lleva el sustento. Entonces, yo lo que le diría es, respondiendo más o menos a su pregunta, es tratemos de evitar todo lo evitable, al menos hasta que pasen estos 2-3 meses y podamos salir un poco de esta situación con el menor costo en salud y económico posible. Clarísimo, doctor Lucas da Pena. Como siempre, un placer hablar con usted. Le agradecemos mucho su tiempo, muy amable. No, por favor, un saludo a toda la audiencia y a ustedes, como siempre, por invitarme. Quo Vadis, con Jorge Calvo. Periodismo en serio.